Yo les agradezco que se preocupen por mi salud, pero también preocupar a la gente. Mi mamá lo ve, mi mamá ya de por sí que ha pasado por muchos golpes con lo de mi Julián, ve eso, a mi mamá le da un infarto. Nos encontramos a Maribel Guardia previo a una función de teatro en la Ciudad de México. Nosotros pudimos salir de varias dudas, señores, sobre su vida personal y también su vida laboral. Bueno, nos contestó varias preguntas sobre su salud y sus proyectos en la televisión. Ojo con lo que nos contó. Maribel Guardia no es de las que le encantaría tener una bioserie de esas que se usan en estos tiempos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú cuentas tu vida, tienes que contar la vida de todos los demás. Y siempre hay dos versiones, ¿no? Entonces siempre he sido como muy ajena a escribir un libro o a hacer una bioserie, porque siempre sale alguien perjudicado. Hace poco, unos influencers publicaron que el artista tenía leucemia solamente porque la vieron entrar a una de esas clínicas. Pero no presentan pruebas, gracias a Dios, porque no existen, ¿verdad? Yo les agradezco que se preocupen por mi salud, pero también preocupar a la gente y lanzar estas cosas que luego, si mi mamá lo ve, mi mamá ya de por sí que ha pasado por muchos golpes con lo de mi Julián, ve eso, a mi mamá le da un infarto. ¿Cómo, mijita? Seguro que sí está enferma y no me ha querido decir, ¿no? Lo cierto es que Maribel no sale de un proyecto para entrar en otro y según sus propias palabras, esa es su mejor terapia. También porque el trabajo ha sido una manera de huir, de estar pensando, ¿no? Siempre yo le agradezco mucho al teatro, por ejemplo, estos 3 años que llevamos, porque me ayudaron a levantarme de la cama en momentos que yo que dije nunca más me vuelvo a levantar de la cama. Eso es lo que te cruza por la mente, ¿no? Entonces el trabajar me ayudó a imponerme, a decir sí, tengo que pararme, sí, tengo que ir, sí, tengo que continuar, ¿no? Porque hay momentos que tú sientes que no puedes continuar. Por último, había que preguntarle por su reciente operación de un ojo. ¿Tu ojo cómo está, Maribel? Mi ojo está de pelos, es mejor que el tuyo, porque ahora, ¿verdad? Claro, no, porque tengo uno para ver de lejos y uno para ver de cerca. Perfecto. Y los tuyos son para ver para todo lado. Es una operación que se hizo a inicio de año, ¿no? Sí, no, el de ver de cerca me lo hice hace muchos años y se quedó pendiente el de ver de lejos, entonces en enero me lo operé para ver de lejos y sí, al principio el cerebro como que se confunde, pero ya al ratito agarra la onda y ya funciona uno para ver de lejos y uno para ver de cerca. Eso lo hace mucha gente, está Raúl. bien. Un ojo para ver de lejos y otro para ver de cerca. Y yo pensara como que eso, como que te da dolor de cabeza el día entero. Pero hay gente que se acostumbra y mira, dice que sí, que Pero al mira, principio qué bueno que está bien, está bien. el cerebro como que se confunde, pero después no se acostumbra. Señores, lleva una eternidad viajando, Puerto Rico, República Dominicana. ¿Fuiste a dónde más has ido? Medellín. ¿A México? Medellín, Colombia. Estabas en Colombia, está de vuelta aquí Clarisa Molina. Gracias, mi flaca. Los extrañaba mucho, aunque la gente no lo crea, pero de verdad que sí estaba pendiente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué subieron hoy? Los extrañé. ¿Por qué fuiste a Medellín? Te escribí varias veces porque le extrañaba. ¿Fuiste a Medellín para un concierto? Fui a Medellín porque no lo conocía. Tengo un amigo allá que hace tiempo me estaba invitando y me fui de jueves a domingo a conocer Medellín y me encantó. Fui hasta Guatapé y de verdad que es maravilloso. Bueno, Qué bien. Nuestra conductora de Premio Juventud, señores, está aquí presente con nosotros, porque hoy ha pasado muchas cosas importantes con esta premiación. Bueno, hoy Raúl y Lili salieron las nominaciones oficialmente, así que si usted está en casa y quiere que su favorito gane, tiene que ir a premiosjuventud.com para votar. Tienen hasta el 1 de septiembre para votar. Por tu artista favorito, hay categorías nuevas dedicadas a las redes sociales. Por ejemplo, hay una que se llama Getting Ready With Me. Eso se convirtió en una categoría. ¿Quién lo iba a decir? El mejor podcast del año. Ajá. Sí, así que de verdad que están reconociendo lo que ahora, ¿verdad? Se está... Eso sí, porque eso es lo que está ahora viral. La gente se empieza a vestir y le dicen, ok, get ready with me. Exacto. Y uno ve cómo los artistas se van maquillando. Clarisa, y Premio Juventud, que como saben van a ser en Panamá. La gente está... Tú estuviste allá en Panamá antes. La gente está allá entusiasmada con Premio Juventud. No, Raúl. O sea, uno pone algo y todos los medios de Panamá lo replican porque están tan emocionados, están felices de recibir Premio Juventud allá por primera vez fuera de Estados Unidos. Y fíjate, coincide con el mes de la hispanidad, que nosotros estamos celebrando la hispanidad, y qué mejor lugar que hacerle honor a nuestras raíces en un país latinoamericano que es Panamá en esta ocasión. No, y la ciudad está preciosa. Preciosa. De verdad, yo quiero hace 2 años atrás para una boda y no podía creer, o sea, lo que es el skyline les tengo un saludo allá de la capital. Sí, es precioso. Y les tengo un saludito de uno de los nominados de la noche. Vamos a ver. A ver.
Hola Raúl y Lili, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Estoy aquí haciendo ejercicio, pero quería aprovechar para mandarles un gran saludo. Saben que los queremos con todo el corazón. Y también quería aprovechar para decir que estamos nominados a Premios Juventud. Es un honor estar nominado con tantos artistas que admiro, junto a tantos artistas que admiro tanto. Y pues uno de ellos es mi papá. Y nada, quería aprovechar nada más para decirle a toda la gente que nos escucha que vayan a votar a premiosjuventud.com. Pues bueno, los quiero mucho, seguramente nos estaremos viendo por allá dentro de poco rato y pues les mando un gran saludo, un fuerte abrazo de parte de su amigo Alex Fernández. Ay, a ver quién gana. ¿El papá o el hijo? El papá va a querer que gane el hijo. Uno adora a los hijos y uno lo que quiere es que ellos brillen ahora, obviamente. Así Vamos a ver qué pasa. No estoy diciendo que es que va a ganar el. Claro. Pero oye, Clarisa, ¿por qué han traído toda esta comida frita aquí? Esta es la comida tradicional de Panamá, empanada, carimañola, ¿verdad? Me lo aprendí. Hojaldre de pollo, tienen pastel en hoja, plátano maduro, o sea, hay de todo para todos los gustos, señores. Y obviamente el baile folclórico de Panamá dice